para que esto quede, ahí está, a disposición de los alumnos que no puedan entrar hoy día, como avisaron por el grupo, o que quieran volver a revisar la clase después. Entonces, oficialmente damos la bienvenida a los que se acaban de incorporar. Los invito siempre a participar a través del chat o por micrófono si lo prefieren, porque la clase la hacemos entre todos. Les doy la bienvenida también si hay integrantes nuevos y dejo abierta la invitación para personas que quieran incorporarse al grupo o si tienen conocidos que quieran mejorar también su comprensión lectora, son siempre bienvenidos. Entonces, nuestra ruta de hoy día. Vamos a recordar las macroestrategias que vimos en la clase pasada, pensando en cuál es la ruta general que estamos haciendo y estamos tratando de abordar, por una parte, de aquí a mitad de año, porque algunos van a dar la prueba de la PDT, y de aquí también a fin de año, reforzando todo lo que vamos a ver en estos meses para los que vayan a dar la PAES, y también independiente de quien quiera mejorar su comprensión lectora. Hoy día le vamos a poner énfasis entonces a la práctica de las macroestrategias que hemos visto y también les voy a dejar una invitación al final de la sesión para que empecemos a practicar con ensayos más grandes, ¿sí? Cuando yo les dé estos ensayos, en general voy a tratar de que sea para 2 sesiones más, es decir, no de una semana, sino de 2 semanas, porque yo entiendo que muchos tienen preuniversitarios aparte o muchas actividades y no siempre alcanzan en una semana. Pero ahí les voy a dejar el material. Entonces, ¿cuáles son las competencias que tenemos que cubrir durante este año? Ojalá de aquí hasta antes de que den la PDT, los que la van a dar a mitad de año. 3 competencias fundamentales. Extraer información literal o textual de un texto, interpretar esta información, que a veces está de manera explícita, pero otras veces de manera implícita. Tenemos que sacar conclusiones a partir de la información que nos presenta. Y la competencia 3, que tiene que ver con evaluar un texto como un todo. Esta información explícita e implícita, pero no solo las partes particulares de un texto, sino también su sentido general. Estas 3 competencias las vamos a ir trabajando y la semana pasada comenzamos poniendo un poquito más detallista con la primera. Sin embargo, quiero que sepamos que cada vez que nos enfrentamos a un texto, estamos haciendo 2 grandes procesos: analizando un texto y sintetizando un texto, independiente de las preguntas que nos vayan a tocar. ¿Por qué? Porque a veces, por sección, tenemos más preguntas explícitas o más preguntas que apuntan a información implícita. Por lo tanto, quiero que ante cualquier tipo de texto siempre tomemos conciencia de los 2 grandes procesos que tenemos que hacer: analizar el texto y sintetizarlo. Y con eso nos empezamos a mover en el resto de las habilidades chiquititas que yo les presento aquí, pero que se desglosan en muchas más. ¿Cuáles son estos 2 procesos grandes? Quiero que hagamos un pequeño repaso. Ustedes probablemente quizás lo vieron en el colegio, pero no está de más recordar en qué se diferencia y por qué son los dos tan importantes. El análisis de un texto pensemos que es examinar un texto de manera detallada. Separamos las partes, vemos cuál es la función de una, vemos qué función puede tener una fotografía que apoya un texto, etcétera. El análisis implica desencajar un texto y analizar sus partes por separado, buscando cada uno de los sentidos o las relaciones que existen entre las partes de un texto. Mientras que la síntesis considera todos los elementos de un texto y los resume en una idea, o busca juntar esos sentidos que se pueden analizar de manera separada, pero siempre como un todo. El análisis es ir al detalle, es ir con lupa al texto y a sus distintas partes, y la síntesis es alejarse y agarrar el sentido global, ¿ya? Estos 2 procesos paralelos son muy importantes para responder todas las habilidades que mide la prueba. Y también, si estamos pensando en mejorar la comprensión lectora, tenemos que acostumbrarnos a entender el sentido general de un texto y también el sentido de cada una de sus partes. Estos 2 conceptos entonces nos van a acompañar durante todo el año. Al enfrentarnos a un texto, nosotros lo analizamos en detalle, pero también tenemos que ser capaces de sintetizar. Para esta primera competencia nos vamos a centrar un poquito más en la síntesis, pero quiero que nos acostumbremos también a las preguntas que apuntan a estas 2 habilidades. Primero, el análisis. Son todas las preguntas que tienen que ver con, en el texto dice que, el texto sostiene que, o el texto afirma que, tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Todas esas preguntas tienen que ver con análisis porque tenemos que volver a veces a buscar información textual
y otras veces a concluir cosas a partir de la información textual. Eso es análisis, ir con lupa a ciertas partes del texto. Y todas las preguntas que tienen que ver con qué información es verdadera o cuál de los enunciados es falso, también tiene que ver con la capacidad de análisis. Eso es lo que está midiendo este tipo de preguntas. Cómo usted, como lector, es capaz de analizar en detalle un texto, de extraer información, ya sea literal o implícita, y darle un sentido. ¿Bien? En cambio, las preguntas de síntesis tienen que ver con lo general, el sentido global o el sentido en el que podemos resumir todo el texto. Y las tres preguntas más clásicas que tienen que ver con la medición de la síntesis como lectores, tienen que ver con el tema, la idea central y las preguntas sobre el título, porque el título tiene que ser capaz de sintetizar todo un texto. Por eso es lo más central y lo más informativo para la persona que va a aproximarse a cualquier tipo de texto, sobre todo los que son informativos. Entonces, estas preguntas miden la capacidad que usted tiene como lector de analizar un texto en detalle, y las otras, que son las que vamos a ver hoy día, tienen que ver con la capacidad de sintetizar, de juntar en una sola idea el sentido global de un texto. ¿Bien? Hasta aquí, ¿vamos claros con cuál es nuestra ruta? Hoy día vamos a ver síntesis. ¿Bien? Y para esto va a ser fundamental, excelente, ser capaces de extraer el tema y la idea principal. Esto es lo que vimos la semana pasada, pensando que nuestro foco está en la síntesis. El tema de un texto, que dijimos que es el elemento central, el elemento en torno al cual se construye un texto, por eso decimos que es su eje, siempre va a ser amplio y este tema se va a repetir muchas veces en el texto. En el texto tenemos que ser capaces de buscar el objeto del cual nos están hablando y ser capaz de identificarnos cuando lo vuelven a mencionar, usando sinónimos, usando pronombres o refiriéndose a este objeto por sus características, su ubicación, etc. Y la pregunta clave para entender un texto y su tema es ¿de qué se trata el texto leído? O ¿de qué me habla el texto? Siempre es un concepto amplio. ¿De qué me está hablando? Del clima. Y para entender la idea principal, decimos qué se dice sobre ese tema. La idea principal también sintetiza el texto, pero agrega un poquito más de información. Nos da más complemento de lo que trata el contenido. El tema del texto es simple, es amplio. La idea principal contiene el tema, pero nos da un poquito más de información. ¿Qué se dice sobre el clima? Que el clima ha cambiado mucho, que el clima en ciertos lugares del planeta es distinto, tiene muchas variaciones, etc. Un tema puede ser abordado de muchas maneras. La idea principal nos especifica de qué manera se está tratando ese tema. ¿Bien? Entonces, el contenido de hoy va a tener que ver con cómo extraemos la idea principal. El primer paso para extraer la idea principal es decir, ¿cuál es el tema? ¿De qué nos habla el texto? Y después, ¿qué nos dice el texto sobre ese tema? ¿De qué manera lo está abordando? ¿Qué nos está presentando? ¿Bien? Este contenido ustedes lo tienen en su cuaderno o donde sea que tomen apuntes, porque la semana pasada dimos harto tiempo para que lo pudieran copiar. De todas maneras, está la presentación en nuestro drive de lenguaje y también esta grabación queda grabada, así que lo pueden copiar desde aquí. Prefiero que ahora avancemos a las macroestrategias que vamos a aplicar hoy día en este formulario que les preparé. Dos grandes pasos, porque existe un tercero que podemos incluir dentro de selección, lo vamos a ver al tiro. Solo ponemos atención a las partes del texto que tienen un papel importante, que son dominantes, los conceptos que están todo el tiempo repitiendo o que se reiteran a lo que se refiere. ¿Bien? Cuando hablamos de selección, estamos básicamente diciendo cuál es el tema central. Si nos están hablando sobre los perros, nos vamos a fijar que hablan de los perros, los caninos, estos animales, el compañero del hombre. De distintas maneras hacen referencia a este tema. Eso lo vamos a entender como selección. Y yo les di la técnica de subrayarlo, sobre todo si tienen textos físicos, subrayarlos para que visualmente podamos separarlo del resto de la información. Por eso en vez de hacer supresión, que se los puse ahí, que es tachar la información secundaria,
Yo lo encuentro un poquito arriesgado porque a veces necesitamos esa información extra, sobre todo si hay preguntas de detalles. Por lo que recomiendo para selección destacar los sinónimos o los pronombres con los que se repite el tema central. Y la generalización, que esto nos sirve para sacar la idea principal, es extraer características más o menos similares y agruparlas bajo un solo concepto. Entonces, por una parte, subrayamos la idea que más se repite y por otro lado, resumimos lo que se dice sobre esa idea. Lo veíamos en la sesión pasada con los faraones, ¿cierto? Y que era estudiado por distintos historiadores de Estados Unidos, de Australia, de España, de Francia. En vez de decir todos los países, simplemente decíamos por estudiosos de muchos países. Muchos países viene a agrupar ciertas características en un solo concepto. Selección entonces de idea principal y generalización es resumir qué se dice sobre esa idea principal a medida que leemos el texto. Para que esto quede más claro, sobre todo los que no estuvieron en la clase pasada, vamos a ver el ejemplo con un texto, ¿ok? Entonces, este es un texto extraído del libro, ya les dije que estábamos trabajando, de preparación de PAES, oficial del Ministerio de Educación. Así que también si alguien tiene ese libro de manera física, puede verlo de manera presencial con ustedes mismos ahí. Esperen un segundo que se me corrió la pantalla. Ahora sí. Y dice, los linces son felinos de dimensiones variables que están dotados de una gran capacidad de adaptación, lo cual les permite sobrevivir en hábitats muy diversos. Así, el lince rojo, Lynx rufus, de color pardo rojizo con manchas negras, es un excelente cazador que controla las poblaciones de pequeños mamíferos y aves de los bosques canadienses, pero que amplía sus territorios hacia el sur hasta penetrar en los desiertos norteamericanos, donde prospera con igual vigor. Llevamos un párrafo, pero ¿de qué nos está hablando el texto por el momento? Los linces, ese podría ser el tema general. Nos están describiendo algo de la parte física, nos hablan lo que comen, nos dicen el territorio. Veamos si todo esto lo podemos unir en un solo concepto. El lince ibérico, o Lynx pardelus, es característico del matorral mediterráneo, mientras que su pariente, el lince boreal o europeo, Lynx lynx, de color pardo y de pinturas oscuras en las patas, es propio de los bosques y las llanuras de media y alta latitud de Eurasia. De costumbres crepusculares, o sea, sale cuando ya baja el sol, abandona su encame al caer la tarde, o sea, su refugio. Recorre incansable su territorio en busca de presas y si es necesario trepa por los árboles, aunque a poca altura. Los machos son solitarios, salvo en la época del celo, mientras que las hembras mantienen a su lado por mucho tiempo a los cachorros. El lince canadiense o ártico, Lynx canadensis, de tamaño algo menor y de pelaje grisáceo, vive en los bosques septentrionales de Norteamérica. Sus costumbres son análogas a las del anterior. Muy bien. Entonces tenemos el tema principal. ¿Qué es lo que más se repite en este texto? Y de manera variada, ¿cierto? Voy a esperar las respuestas por el chat. ¿Cuál es el tema? ¿De qué nos está hablando a grandes rasgos? Recordemos que el tema a veces es un solo concepto. Del lince, ¿cierto? Tenemos lince que es como comienza el texto, pero después vamos corroborando que esto se repite a lo largo del texto. Y no solamente lince, ¿cierto? Dice lince rojo, lince ibérico, lince boreal, el lince canadiense. Ojo, parece que tenemos muchos tipos de lince. Por lo tanto, si yo digo el tema general es el lince y una idea generalizada que podemos sacar de esto es tipos de lince, tenemos el tema principal, ¿cierto? Que es nuestro eje, y una información complementaria que nos puede ayudar a armar la idea principal es tipos de lince. Si yo digo, ¿de qué trata el texto? De los linces y los distintos tipos que existen dentro de la especie, ¿cierto? ¿Hay algo que tenga la misma presencia además de tipo de lince? Si miramos el texto,
Podemos ver que se repite mucho lince rojo, ibérico, boreal, canadiense, lo que nos demuestra una subcategoría. Pero hay otro elemento que se repite mucho aquí y que también nos sirve como información complementaria si la resumimos. Dice hábitats muy diversos. Estos tipos de lince no los nombran porque sí, nos dicen dónde están, ¿cierto? Los bosques canadienses, llegan hasta los desiertos de Norteamérica, el otro tipo de lince está en bosques y las llanuras, el lince canadiense está en bosques septentrionales de Norteamérica, o sea que están más hacia los bordes del continente. Entonces tenemos dos momentos de información complementaria. ¿De qué nos habla? De los linces. ¿Qué nos dice sobre los linces? Que existen distintas especies, pero esas distintas especies tienen distintos hábitats, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que por una parte nos dividen los linces en tipos que existen dentro de esta especie y por otro lado cada uno de ellos lo asocia a un hábitat particular. Si junto estas dos ideas generales o estas dos ideas que tienen más presencia, porque lo marco, ¿cierto? Puedo ver que se repite. La idea principal podrían ser los linces, sus tipos y sus hábitats, o también los hábitats de distintos tipos de linces, o en qué hábitats habitan distintos tipos de linces, etcétera. Ahí podemos hacer una variedad de tipos de presentación de idea principal. Pero se dan cuenta que siempre me voy al texto para corroborar qué es lo que más se repite. ¿De qué me habla? Los linces, me dice las especies y me dice los hábitats. Entonces ahí yo recién formulo la idea principal. Los hábitats de distintos tipos de lince. Hasta aquí, ¿vamos ok con lo que estamos haciendo? Esto es fundamental porque esto es lo que mide la prueba, si uno es capaz de hacer este ejercicio. Necesito corroboración de que no estoy pelando el cable o que voy demasiado rápido. Recuerden que si alguien tiene dudas me puedo detener un poquito más. Darling, Julie, Amar, excelente. Tengo gente que me va contestando por interno y también en el grupo. Súper bien. Entonces, después de que vimos esto, yo creo que hagamos un pequeño ejercicio individual pensado solo para 10 minutos, 10, 12 minutos, no creo que les lleve más, donde yo les pongo parrafitos que son más cortos que lo que acabamos de leer y quiero que ustedes me redacten más o menos la idea principal, considerando el tema y qué se dice sobre el tema. Y después lo vamos a revisar en conjunto. Repito, son textos muy cortitos, es como uno de los párrafos que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, aquí en el chat les estoy dejando el formulario, pero de todas maneras está también en la presentación. Déjenme ver si todavía lo tengo en el copia de papeles. Ahí. Pueden confirmarme que lo pueden abrir. Ah, Yuli, te lo mandé solo a ti, perdona. Ahí sí, quedó para todos. Es un Google Forms. Debería abrirse y les tiene que salir una presentación con 6 textos cortitos. Son unos parrafitos. Ah, gracias, Yuli. Déjame otorgar permiso que parece que no se aplica. Deme un segundito. Ujú. Deme un segundo. No sé cómo hacer para que me acepte todo tipo de correo. Mm.
¿Ahí les resultó a los otros que estaban con problemas? Veo que Amaro pudo entrar. El resto, Julie y Mari, ¿pudieron entrar ahora? Mm, Dame un segundito. A ver, pueden probar en este link que estoy poniendo aquí en el chat. Mm, Qué rabiante. Como que cambió el formato y antes sabía dónde buscar la opción de que abriera cualquier tipo de correo. Dame un segundito. Bueno, los que pueden abrirlo vayan contestando por mientras, que es cortito. Si no, lo hacemos también en conjunto aquí, porque lo vamos a revisar con las respuestas esperadas. Ay, ¿dónde puedo poner que acepte todo correo? Déjenme probar una cosita más, voy a hacer una copia. Ay, qué lata, chicos. Lamento mucho que no puedan abrir el correo. No sé dónde se encuentra la opción. A ver, creo que lo logré.
Chicas, ¿pueden ahora sí confirmarme, las que están con problemas para entrar, si pueden acceder a este? Perdón, no ese, al que les voy a copiar ahora. Este, el segundo. Yuli y Mari, ¿me confirman, por favor? Sí, Amaro, ahí... Chuta, todavía permiso. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a leerlo en conjunto todos porque por lo menos ya tengo un par de respuestas, pero lo que más me importa es que lo hagamos en conjunto viendo cómo lo vemos con el texto, ¿ya? Sí, parece que solo deja a los de la Católica. Es que hice el formulario con mi correo de la universidad. Entonces, la próxima vez lo voy a hacer de mío personal, chicos, para que no haya problema con eso, ¿ya? Y disculpen, perdón, em, las molestias. La verdad quería hacer esto un poquito más ameno. Voy a volver a compartir la pantalla y leemos entre todos. Gracias a Amaro y la otra persona que parece que no puso nombre, así que no sé quién sale aquí. Muy bien. Vamos a ir entonces a la lectura, en este caso, y ejecución de la extracción de la idea principal. Mm, se me perdió el PowerPoint. Ay, disculpe, había estado accidentado. Ahí sí. Ya, no nos resultó lo del formulario, pero podemos leer en conjunto aquí. Lo que más me importa, chicos, es que pongamos atención a las macroestrategias, ¿ya? Seleccionar la idea que más se repite o la que tiene más peso en el texto y después qué se dice de manera resumida, de manera sintética sobre ese tema. Lo primero entonces, los linfocitos, ¿cierto? Los linfocitos son glóbulos blancos o leucocitos de menor tamaño en el sistema sanguíneo, aunque en cantidad son casi el 40% del total de la célula blanca. Hacen un trabajo arduo y de gran valor, pues son quienes detectan a los antígenos enemigos y se arriesgan a pelear contra cualquier invasor que esté dañando las defensas del organismo. ¿De qué estamos hablando entonces? Tal como puso uno de los compañeros en el formulario, los linfocitos, ¿cierto? Esta es la idea principal porque es la que más se repite. Perdón, me adelanté. Esta célula es localizada en el sistema linfático y el torrente sanguíneo. Tiene ciertos receptores de antígenos, por lo cual la eliminación de los mismos es un trabajo que pueden hacer con mayor facilidad. Existen dos grandes grupos de linfocitos que se desplazan en tres vertientes. Estos hacen un trabajo en conjunto para poder lograr el propósito de la célula, eliminar los anticuerpos que dañan al sistema inmunológico. Los grupos son grandes y pequeños. Se dividen en células NK, linfocitos B y linfocitos T. Claramente aquí nos están hablando de los linfocitos, ¿cierto? Podemos ver que se refieren a ellos a lo largo de todo el texto. Los linfocitos hacen esto. Los linfocitos son quienes detectan antígenos. Los linfocitos se desplazan en vertientes. Ellos hacen ciertos grupos, existen subgrupos hacia el final del texto. Perfecto. El tema entonces es los linfocitos. ¿Qué se dice de los linfocitos? Aquí hay mucha información para hacer un párrafo cortito, ¿cierto? En este caso hay dos párrafos. Pero ¿qué es lo que me importa, chicos? Cuando no sepamos bien cómo agrupar, veamos qué conceptos se repiten o qué conceptos tienen sinónimos. Lo mismo que hicimos con el tema, pero sobre lo que nos está hablando. En este caso, los linfocitos, ¿habla más de los grupos que tiene o habla más de la función que tiene? Porque, por ejemplo, termina la frase con los grupos son grandes y pequeños. Se dividen en células NK, linfocitos B, linfocitos T, pero esto es solo una de las características que nos dan.
atención a las palabras que más se repiten. Hacen un trabajo arduo y de gran valor, porque ellos detectan a los antígenos, lo cual la eliminación de los mismos es un trabajo que pueden hacer con mayor facilidad. Estos hacen un trabajo en conjunto para poder lograr el propósito de la célula. Estamos hablando todo el tiempo de cuál es la función de los linfocitos dentro de la célula, cuál es su trabajo, para qué están ahí. Y vemos que este concepto además se repite, por lo tanto tiene más peso en el texto. Si hay alguna alternativa que me hable de los grupos, uno puede decir, esa información está en el texto, es verdad, pero aparece solo al final. Los grupos grandes y pequeños es un detalle, pero lo que más se repite es la función, el trabajo o el propósito que tienen los linfocitos. ¿Se va entendiendo? Nos fijamos entonces en el tema, pero lo que se dice sobre el tema lo tenemos que generalizar y buscar qué tiene más presencia en el texto. Trabajo, 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 está 3 veces. Por lo tanto, podemos decir que el propósito, el trabajo o la función de los linfocitos es de lo cual nos está hablando el texto. Por lo tanto, nuestra idea principal va a ser la función de los linfocitos en el organismo. O alguien podría decir el trabajo que tienen los linfocitos dentro del organismo humano. ¿Se entiende, chicos? Aquí hicimos 2 estrategias. Estoy marcando en amarillo el tema, que es lo central, y estoy marcando en verde qué es lo que se está diciendo sobre eso central. Y estoy viendo qué es lo que tiene más peso. ¿Vamos ok? Muy bien. Lo que más me importa, chicos, es que esto les haga sentido, que vayan siguiendo también la lógica de estas macroestrategias. Vamos al siguiente. Ojo también para los que me mandaron respuestas en los formularios, vayan corrigiendo conmigo para decir, perfecto, la idea principal tiene que ser más amplia todavía y tiene que tener peso. Cuidado con irse con ideas demasiado terciarias, demasiado de detalle. Nos tenemos que fijar en qué es lo que se repite o lo que se reitera con otras palabras. Este es bien cortito. El hombre siempre ha atribuido un significado a los colores, significado que es múltiple, porque está ligado a hechos de carácter social, institucional, religioso y moral, y es resultado de la asociación constante entre las sensaciones y sentimientos humanos. Si pensamos en palabras que Profe, se repiten, una cuéntame, Amaro. consulta. La idea principal siempre la tengo que asociar con el párrafo completo, y en el caso de que tuviéramos un segundo párrafo, el segundo párrafo sería una idea secundaria, porque creo que ahí yo me confundí un poco, como que me quedé solamente con la oración después del tema. Por ejemplo, aquí el tema ya, o sea, me voy a adelantar un poco, pero son los colores. Y para mí Ujú. la idea principal solamente fue que tienen mucho significado. Entonces Súper bien. quizás lo... ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos textos más largos, como puede ser uno que tenga más de un párrafo, tenemos que considerar todos los párrafos. Lo que sí, en general, cuando tenemos textos más grandes, la idea principal siempre está en el primero o segundo párrafo, no en el tercero, cuarto. Ahí ya tiene que haber introducido em, el enfoque del cual va a hablar a lo largo del texto. Ese es un buen tip en todo caso. Si voy en el tercer párrafo y todavía no tengo clara la idea principal, devuélvanse, porque la idea principal nunca va a pasar más allá del primero o segundo párrafo. En este caso, teníamos 2, entonces tenemos que considerar el texto completo, pero en general la idea principal siempre está al principio, ya sea en el primer párrafo o a lo más en el segundo, pero más allá del tercero no suele pasar. Así que siempre volver al inicio si es que no nos queda claro cuál es el enfoque que nos está dando. Y efectivamente, Amaro, como dijiste, en este caso tenemos esto al inicio, ¿cierto? El hombre le da significado al color. El color es de lo que nos están hablando, ¿cierto? Pero ¿qué nos dicen del color? No nos cuentan su historia, no nos cuentan sus clasificaciones, nos cuentan el significado que le da el hombre. Y después nos dan detalles, institucional, social, religioso, que al final tiene un conjunto desde las emociones que siente el hombre. Eso es detalle. Todo eso es para explicar el significado a los colores que le da el ser humano. Así que súper bien. Em, este es un párrafo corto, por lo tanto, en los cortos, mismo tip. Generalmente al inicio, primer, segunda, tercera línea, está la idea principal, no más allá de eso, ¿sí? Para que tengamos ojo. Vamos al tercer texto entonces. El flamenco, ave soberbia, algo estrambótica, de gran largura de cuello y patas,
se la encuentra a lo largo de todo el territorio de Chile, especialmente donde hay lagunas de aguas salobres, o sea, con sal. Igual si es en la alta cordillera o a la orilla del mar. Sus nidos son altos, sólidos, compuestos de barro seco y fibras vegetales, donde siempre pone un solo huevo. Cuando duermen, presenciamos un milagro de equilibrio y estabilidad, pues descansan el cuello sobre los lomos, pliegan una de sus dos larguísimas patas, la que desaparece bajo sus plumas ventrales, o sea, sus plumas del vientre, que eso significa ventral, y se sostienen tranquilamente en la otra, o sea, quedan en una patita. Como para ganarse la vida en un circo. Pero no, prefieren vivir libres de aplausos, a 4.000 metros de altura, filtrando barrito nutriente con su pico especialmente adaptado. Primero, el tema general, ¿cierto? Los que me respondieron en el formulario le achuntaron bien al tema. Donde tenemos que pulir la respuesta es en la idea principal. ¿De qué nos está hablando el texto aquí? Quiero que me anoten, por favor, por el chat, sobre todo las que no pudieron hacer el formulario y que lo están haciendo aquí conmigo. ¿De qué nos está hablando? ¿Quién duerme? ¿Quién pone un huevo? ¿Quién vive en la cordillera o en lugares donde hay lagunas salobres? El flamenco. Excelente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestra idea principal. Ojalá siempre con el color más llamativo, que en mi caso yo encuentro que es el amarillo. El flamenco. ¿Y qué nos dicen sobre el flamenco? Veamos cómo podemos unir en más de una idea algunas de las características que nos dan. ¿Qué elementos tienen puntos en común aquí? Yo encontré, pero ustedes pudieron haber encontrado otros. Largura de cuello y patas, descansa en el cuello, su pico especialmente adaptado. Yo aquí me di cuenta que varias veces repiten características físicas. Bien, esto no lo estoy inventando porque sí, o no estoy eligiendo, esta idea me parece importante. No, estoy viendo que esta idea tiene peso en el texto, se repite. Largura de cuello y patas, el cuello, se apoyan en una pata y tiene un pico especial para filtrar el barro que está lleno de nutrientes. O sea, yo puedo decir, aquí hay hartas características físicas. ¿Alguien ve en este texto otro grupo de elementos que podríamos juntar en un solo concepto? Si yo junto todo esto, digo, ya me está hablando varias veces de características físicas, así que, ¿qué me dicen del flamenco? Que tiene estas cualidades que podemos ver, ¿cierto? ¿Qué otras características aquí se repiten o pertenecen a un mismo concepto? O no hay nada que le haga el peso. Excelente, darling. Por una parte hablamos de lo que es su cuerpo, ¿cierto? Que le permite dormir en una pata, que le permite sacar el barro nutrientes del barro, perdón. Y por otra parte nos habla del ambiente o el hábitat en el que está viviendo, ¿cierto? Nos habla de todo el territorio de Chile y nos dice a 4.000 metros de altura. Más de una vez está mencionando dónde están. Entonces el texto nos habla como eje el flamenco. Y veo que me repite varias veces características físicas y características de su territorio o del ambiente, el entorno en el que vive. Muy bien, sabemos territorio de Chile. Y pudimos haber puesto ahí lagunas de aguas salobres, ¿cierto? Esto también va dentro del mismo concepto. Entonces, tengo en el texto evidencia de que me habla del flamenco, del hábitat del flamenco y características físicas. Por eso nuestra idea principal vendría a ser la que aparece aquí abajo. El flamenco, su hábitat y sus características físicas. Si esto fuera una prueba PAES, tengo que buscar la alternativa que más se parezca a esto que yo ya encontré, a esto que yo ya probé que está de manera recurrente en el texto. ¿Se va entendiendo esa técnica, chicos? De ir seleccionando el tema y después agrupando lo que nos dice sobre el tema. Excelente. Mientras ustedes salgan con la sensación de que tienen más herramientas, chicos, y me doy por satisfecha, ¿ya? Quiero que ese sea nuestro foco en estas sesiones. Ir saliendo voy entendiendo cada vez más cómo ir trabajando un texto. Los turistas contienen la respiración cuando se encuentran ante la pirámide de Cheops que se levanta al sureste del Cairo, en Egipto. Su estructura es gigantesca. ¿La estructura de quién? ¿De los turistas o de la pirámide? Ojo, siempre que tengamos la duda de qué nos está hablando, veamos a qué está haciendo referencia la frase que viene después.
Ojo, los turistas es como inicia, pero no nos va a hablar el texto sobre los turistas. Esto es un recurso para introducir el tema. Su estructura de la pirámide es gigantesca, tan alta como un edificio de 140 pisos y ocupa una superficie de casi 5 HA, que no me acuerdo cuál es la medida, qué mal en las matemáticas. Está compuesta de millones de grandes bloques de piedra, de 2,5 toneladas de peso, que tuvieron que ser cortados, devastados, transportados y colocados en la estructura con gran precisión. O sea, estamos hablando de un monumento gigantesco. Los únicos medios mecánicos con que contaban los constructores egipcios fueron la palanca y el rodillo, pues todavía no conocían la polea. Así que ahí al final nos dan un dato además de que había poca tecnología para la época y aún así se dio esta estructura enorme. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es lo primero que tenemos que subrayar en este texto? Si tenemos que buscar el tema. ¿Quién tiene una estructura gigantesca? ¿Qué tuvo que ser cortada por los bloques? ¿Qué fue construida por los constructores egipcios? La pirámide, ¿cierto?, de Cheops, que se encuentra en el Cairo, podríamos decirlo así también. La pirámide de Cheops es nuestro tema. ¿Qué se dice sobre el tema? Tenemos que buscar las palabras que más se repiten o que más se reiteran y que podemos agrupar en un solo concepto. Su estructura es gigantesca. La pirámide está compuesta. Parece que nos habla entre la estructura o cómo fue construida. Aquí la idea principal que propone el texto, o sea, el libro con el que estamos trabajando, es cualidades de la pirámide de Cheops, pero también aplica para los que me pusieron la estructura o la forma en que está construida la pirámide de Cheops, porque me describen los bloques, me describen a los constructores, por lo tanto las palabras estructuras, composición, constructores, todos pertenecen al mismo grupo. Cualidades, o podríamos decir la estructura o forma en que está construida la pirámide de Cheops. ¿Vamos ok hasta aquí? Fíjense que no estamos incluyendo aquí la información de detalle, precisamente para no confundirnos. Para encontrar la idea principal tenemos que ver qué es lo que se reitera o qué es lo que podría pertenecer al mismo grupito. Muy bien. Vamos entonces, nos quedan solo 2 más. Dice, los malls, o sea, los centros comerciales, este es un extracto del Consumo me consume, ahora que me estoy acordando. Los malls lindan con la obscenidad. Lindan. Cuando hablamos de la linde de un bosque, por ejemplo, nos referimos al límite. Por lo tanto, decir que algo linda con otra cosa, no nos referimos a que algo es bonito con otra cosa, por si acaso. Significa que algo está al límite con algo o de manera paralela con otra cosa. Los malls lindan con la obscenidad. Se constata la lógica capitalista del despilfarro. Despilfarro, el malgastar, el gastar mucho, además. Se ve cómo se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir en personas que no pueden satisfacer ese impulso. Ojo, la obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles metros de la miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito, que peregrinan hacia esos templos para mirar, pero sin poder adquirir. Si nos dicen, el mall está en el límite con lo obsceno, ¿por qué? Porque se construye, es esta imagen de la abundancia, del consumo, ¿cierto? De los servicios que puede ofrecer, pero no toda la gente puede acceder a eso. Así que es como una tortura visual. Por eso el emisor está diciendo, el mall como concepto está en el límite con lo obsceno. Entonces, atención, ¿de qué nos está hablando? ¿Del obsceno o del mall? Aquí quiero que revisemos. ¿Está usando la palabra obsceno para calificar al mall? Excelente, del mall. Aquí le está poniendo la característica de obsceno al mall, pero ese es nuestro centro. El mall, porque aparece al principio, ojo, y porque también todo el tiempo nos está hablando de eso. Nos dice, los malls lindan con la obscenidad, ¿cierto? La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos metros, en exhibirla, ¿a quién? A la abundancia que encontramos en los malls,
esos templos para mirar. Templo para mirar es un sinónimo en este caso de lo que entendemos como mall, un centro comercial, donde vemos y vemos y vemos productos, servicios, pero ¿pueden todos acceder a la compra o al consumo de esos servicios? Entonces, el mall es nuestro centro y veamos qué palabras se repiten sobre lo que nos dice. Los malls lindan con la obscenidad. La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia. Los malls son obscenos. O los malls vendrían a ser, ¿cierto?, este límite con lo obsceno. Esa es nuestra idea principal. ¿De qué me habla? De los centros comerciales o malls. ¿Y qué nos dice de esos centros comerciales? Que podría ser una representación del obsceno. Y todo lo que dice el resto del texto es para justificar por qué vendría a ser obsceno. Ojo, por eso es la idea principal. Nos está calificando al mall y todo el resto de la información es para justificar por qué estoy diciendo que es obsceno. Por eso no ponemos nada más del texto. Todo el resto es para probar que el mall linda con la obscenidad o está en el límite con lo obsceno. ¿Vamos ok hasta aquí antes de ir al último texto? ¿Les hace sentido? Yo como que llegué más a la conclusión del capitalismo, o sea, no me quedé al tiro con la idea de la primera oración, sino que como que lo encontré más Súper. abajo. No, está bien, porque el capitalismo se está nombrando para justificar por qué dice que el mall es obsceno. ¿Se entiende? Y entendemos que es la idea principal además porque lo repite dos veces. En el primer párrafo, que termina con impulso, y después vuelve a tomar el tema. La obscenidad consiste en esificar, ya. Por lo tanto, usar el capitalismo aquí está para justificar por qué estoy diciendo que es obsceno, no al revés. El mall es capitalista, sí, porque es obsceno. No es esa la idea, justo al revés. El mall es obsceno porque a través del capitalismo vemos que un poco le refriegan la cara a los que no pueden acceder a eso, esta abundancia, estos lujos, ¿cierto? A eso se refiere el sentido del texto. ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de dudas? Como qué idea tiene más peso. Vemos cuál se repite, ¿ya? En este caso, obscenidad lo vemos dos veces, por lo tanto, tiene más peso para decir, esta es mi idea principal. Y la lógica capitalista me sirve para apoyar esa idea principal, pero eso ya es una idea terciaria, es un ejemplo, es un argumento aparte. ¿Se va entendiendo? Tengo otra persona que me pregunta por el consumismo en los malls. Sí, pero nuevamente el consumismo está para justificar por qué estamos llamando al mall obsceno y por qué no llamamos al mall un regalo del capitalismo. Porque aquí lo que estamos haciendo es una crítica. ¿Y qué hago para justificar esa crítica? Hablo del capitalismo, hablo del consumismo. ¿Pero para qué? Para decir el mall es obsceno. Esa es la idea que quiere transmitir el texto. ¿Se entiende? Todo lo que ustedes me nombran está al servicio de la idea principal, que es que los malls están en el límite con lo obsceno. ¿Ahí quedó más claro, Darling? Súper. Nuevamente, si tenemos dudas, los colores siempre son nuestros amigos visuales para decir qué es lo que tiene más presencia en el texto. ¿Bien? Vamos al último texto entonces antes de que se termine esta sesión. Ramsés II vivió entre 1290 y 1224 a.C. Hijo del gran faraón Seti I, fue el tercer faraón de la dinastía 19. O sea, hubo una dinastía de reyes o faraones que se instaló y Ramsés era el tercero de esos reyes. O sea, una dinastía bastante nueva. Es quizás el faraón más importante de toda la historia de Egipto. Su mandato fue famoso por la victoria que, según fuentes egipcias, obtuvo sobre las tropas hititas en la localidad de Kadesh. Ramsés mandó representar la batalla de Kadesh en muchos lugares, o sea, estaba orgulloso de su triunfo. Para dejar patente su poder, hizo erigir 7 templos a modo de señal de propiedad. O sea, humilde no era, estamos viendo. Fundó una nueva capital, Pi-Ramsés. Tuvo un reinado largo, sobre los 67 años. Se casó varias veces y tenía muchas mujeres en su harem, las cuales probaba antes de admitirlas en su harem, o sea, en su conjunto de concubinas. Pero la reina
y la que más amaba era Nefertari, a la cual le construyó un templo. Tuvo más de 100 hijos. Usurpó, o sea, robó, monumentos y estatuas de sus predecesores e inició una persecución contra el recuerdo de Hatshepsut, no puedo pronunciarlo, Hatshepsut, y los faraones amarnienses. Aquí nos están hablando mucho de un solo personaje, ¿cierto? Que es el que se repite. Ramsés, Ramsés II. Ramsés II, Ramsés, quién tuvo, quién usurpó, quién se casó varias veces, quién hizo erigir 7 templos. Todo el tiempo volvemos al mismo personaje, ¿cierto? Ese es nuestro tema principal, Ramsés II. Y aquí viene el gran desafío. Nos hablan de muchas cosas de Ramsés. Quiero que nos fijemos en las cosas que podemos destacar y después agrupar en 2 o 3 palabritas para resumir todo, porque nos habla desde su mandato fue famoso, fundó una nueva capital, hizo erigir 7 templos, hubo un reinado largo, Nefertati, a la cual le construyó un templo, tuvo más de 100 hijos. ¿Podríamos poner quizás algunas palabras que resuman todo esto? A lo mejor podemos juntar algunos. Decir, mandato, fundó nueva capital, reinado largo. Ah, ya, mandato y reinado se parecen, ¿cierto? Así que podríamos decir que el texto nos habla de Ramsés, nos habla de su gobierno, nos habla de su batalla de Kadesh, por lo tanto podríamos resumirlo en triunfos, porque batalla de Kadesh más dejar patente su poder, hizo elegir 7 templos, podríamos decir su gobierno, sus logros o sus triunfos, que es un poquito más potente, y la vida privada, ¿cierto? Dijo que tenía muchas mujeres, pero estaba enamorado de una, tuvo más de 100 hijos, y esa es como su vida privada. Entonces hay 3 momentos que vemos aquí. Ramsés II, y nos cuentan sobre su reino, nos cuentan sobre todo lo que logró, y nos cuentan sobre su vida en general. Ahí, en 3 conceptos, yo resumí más o menos los elementos que más se repiten, o los elementos que no supimos agrupar en uno solo, así que lo podemos desglosar un poquito. Podríamos llegar a tener un intento de resumir de esta manera la idea principal: la vida, triunfos y reinado de Ramsés II. Me sirve más o menos para decir, este texto aborda estos 3 puntos, a grandes rasgos. Si yo después voy a las alternativas, veo cuál me calza más. En una de esas las alternativas no me incluye la vida privada, y habla triunfos y reinados de Ramsés II. Probablemente esa es la alternativa que va a ser más cercana a la correcta. O Ramsés II y los triunfos en su gobierno. También me hace sentido, porque yo ya identifiqué más o menos los conceptos más grandes del texto. ¿Se entiende, chicos? Vemos cuáles son los elementos de los Profe, que y nos también de habla. todas esas cosas que vienen después no podría ser como para justificar porque dice que fue el mejor, el faraón más importante de toda la historia. O sea, cuando yo leí me hizo Sí, sentido eso. muy bien, porque me dice, ¿por qué vendría a ser quizás el más importante de toda la historia? Y esas características justifican Ramsés II como el faraón más importante de toda la historia. Muy buena acotación, Amaro. Esa también podría ser una alternativa. Ojo, eso sí, que el texto dice, es quizás el faraón más importante de toda la historia de Egipto. En las pruebas tipo PAES, que elabora el DEMRE, siempre cuidado con todos los siempre, nunca, todos, ninguno, ya todos esos extremos. Aquí el texto dice quizás, así que ojo con caer en una alternativa que no tenga la palabra quizás. Como si vas a irte por esa idea, te enojo que la alternativa esté formulada como Ramsés como probablemente o el faraón más importante de Egipto. Ahí sí estaría bien, porque un distractor importante son los que juegan con quitar el quizás que sí está usando el texto y lo transforman en el mejor emperador de Egipto. ¿Ya? Pero muy buena. Yo diría que esa también sería una muy buena forma de resumir la idea principal, entendiendo que es una propuesta de que puede ser considerado el más importante de Egipto. ¿Estamos ok? Súper. Bien, chicos, en la carpeta que se está terminando de subir ahora, les dejé un ensayo en la sesión número 7, se llama la carpeta, o sesión de extraer idea principal, que es lo que trabajamos hoy día. Este es un ensayo también tipo PAES,
y como les dije, van a tener 2 semanas para hacerlo, porque yo entiendo que de repente uno tiene poquito tiempo. La otra semana vamos a seguir trabajando con la competencia 1 y la siguiente a esa vamos a dedicarla a la revisión de este ensayo. Así que para esa semana igual les voy a recordar quienes no hayan completado esto, pero para que vengan con dudas o si no les queda claro por qué tuvieron algunas malas, ¿ya? Este ensayo está completo, está con el formato con el que ustedes darían la prueba PAES y en la última página les dejé las alternativas correctas para que terminen de hacerla y corrijan al tiro, para que vean en cuáles se equivocaron y también eh, en cuántas tuvieron asertividad. ¿Qué es lo que quiero que consideremos? Ojalá se instalen cronometrándose el tiempo, ¿ya? Para que vayan midiendo si se están demorando mucho o si van bien con el ritmo, y sobre todo para armar el ambiente de 2 horas y media frente a distintos textos. Es un ejercicio importante, chicos, porque mientras más familiares ustedes estén con el proceso, más conocido va a ser para ustedes el día de la prueba, ¿ya? Los ensayos, por eso son ensayos, son para también acostumbrarnos a nosotros a contar con 2 horas y media, saber que no nos podemos quedar eternamente pegados en un texto. Si no lo estoy entendiendo, mejor avanzar y después vuelvo al texto si veo que me queda difícil. Y sobre todo, aplicar las estrategias que hemos visto. Leer las preguntas antes, ir sacando las ideas principales de los párrafos, visualmente eliminar las alternativas que no tienen nada que ver para que no nos distraigan. Y por último, evaluar si puedo incluir una alternativa dentro de otra o ver si una tiene más peso que la otra en la guía. Les recomiendo imprimir la guía si es que pueden, para que se acostumbren a ir destacando, anotando las ideas, aplicando las estrategias que también vimos hoy día. ¿Bien? Entonces, para el martes 17 vamos a dedicar la sesión completa a corregir este ensayo. Por mientras les va a quedar en este drive y ahí mismo pueden revisar. Algunas de las preguntas, ojo, lo van a ver en el formulario de respuestas, les dejé un asterisco al lado. Esas son las preguntas piloto, las que son para probar, no irían en el puntaje final, que son para probar esta prueba que se está creando. Por lo tanto, cuando saquen su puntaje, no contabilicen esas porque son las preguntas fantasmas, como las llamamos, que igual las podemos corregir en todo caso. ¿Bien? No olviden que seguimos avanzando entonces en este camino, que es un proceso personal, pero nos vamos acompañando entre todos. Hasta aquí voy a dejar la grabación para que puedan revisarla después o se pongan al día los que no asistieron hoy. Y les deseo una excelente semana. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribirme y tienen el WhatsApp grupal también, para que lo resolvamos ahí.